Betania, un pequeño pueblo a apenas 3 kilómetros de Jerusalén, reposaba entre colinas verdes y senderos polvorientos. Allí vivían 3 hermanos muy queridos por todos. Marta, siempre diligente; María, la de espíritu sereno; y Lázaro, hombre noble, respetado y amigo cercano de Jesús de Nazaret. En aquellos días, la paz que solía cubrir Betania empezó a desvanecerse. Una inquietud silenciosa se extendió por la casa de los hermanos cuando Lázaro cayó enfermo con una gravedad que ninguno podía comprender. Las hierbas medicinales no surtían efecto, y el color de su rostro se iba apagando como brasas que pierden su luz. Marta observaba a su hermano debilitado y, con determinación, dijo: «Esto va más allá de nosotros. Debemos avisarle al maestro». María asintió, sus ojos llenos de fe y angustia. Ambas sabían algo con absoluta certeza: si Jesús estaba cerca, la muerte retrocedía. Con prisa y esperanza, enviaron un mensajero. La instrucción fue clara, simple, poderosa. «Señor, aquel a quien amas está enfermo». El mensajero partió al amanecer, bajando por los senderos que conectaban Betania con el lugar donde Jesús enseñaba. Mientras atravesaba caminos áridos, ciudades en ebullición, y el rumor constante de quienes buscaban al Maestro, su corazón ardía con un solo propósito: llegar a tiempo. Pero en la casa de Betania, a medida que las horas pasaban, la enfermedad de Lázaro avanzaba como una sombra imparable. Marta atendía los detalles prácticos, María oraba en silencio, y el pueblo empezaba a murmurar lo que nadie quería aceptar. Y cuando el sol cayó detrás de la colina, todavía sin respuesta, Lázaro exhaló un último suspiro. La casa quedó envuelta en llanto, y aún nadie sabía qué diría Jesús cuando el mensaje lo alcanzara, ni qué sería capaz de hacer. La historia apenas comenzaba, pero un eco invisible ya se movía hacia Betania. El mensajero llegó exhausto al lugar donde Jesús se encontraba con sus discípulos. Apenas tuvo fuerzas para pronunciar el mensaje: «Señor, aquel a quien amas está enfermo». Los discípulos se miraron con preocupación. Todos conocían el afecto profundo que Jesús tenía por Lázaro y sus hermanas. Esperaban que se levantara de inmediato, que emprendiera el camino hacia Betania sin demora. Pero Jesús, con una calma que contrastaba con la urgencia del mensajero, respondió: «Esta enfermedad no acabará en muerte, sino para la gloria de Dios». El mensajero quedó desconcertado. ¿Acaso Jesús no comprendía la gravedad? Pero el maestro miró más allá del presente, como si viera una luz futura que los demás aún no podían entender. Durante 2 días completos Jesús permaneció donde estaba. Sus discípulos se inquietaban. ¿Por qué esperar cuando un amigo estaba al borde entre la vida y la muerte? ¿Por qué guardar silencio mientras Betania lloraba? Entonces, al amanecer del tercer día, Jesús se puso en pie y dijo: «Volvamos a Judea». Los discípulos se sobresaltaron. «Rabí, hace poco intentaron apedrearte allí. ¿Cómo volveremos?» «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Ellos no comprendieron. Pensaron que Jesús hablaba de un descanso natural. «Señor, si duerme sanará». Jesús los miró con una serenidad firme y por primera vez pronunció la verdad que haría temblar los corazones: «Lázaro ha muerto». Un silencio pesado cayó sobre todos. ¿Cómo podía Jesús haber esperado? ¿Cómo podía decirlo con tal certeza sin haber estado allí? Pero antes de que el temor los consumiera, añadió: «Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos hacia él». Tomás, con un temple decidido, murmuró: «Vayamos también nosotros, para morir con él». Y así, mientras en Betania el duelo se extendía y los lamentos resonaban en cada casa, Jesús y sus discípulos emprendieron el camino, avanzando hacia un destino que ningún hombre jamás había presenciado. Y cuando estuvieron a un día de camino,
algo empezó a cambiar en el corazón de Marta. En Betania, el luto había envuelto el hogar de los hermanos como un manto oscuro. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro, y según la costumbre judía, nadie se apartaba de la familia doliente. Vecinos, amigos y viajeros se reunían para consolar a Marta y María, pero sus palabras caían como hojas secas. No lograban tocar la herida abierta. Sin embargo, Marta, aún en medio del dolor, mantenía un brillo particular en los ojos. Era como si su fe luchara por abrirse paso entre la tristeza. Entonces, alguien llegó apresurado. ¡Marta! ¡Jesús está cerca del pueblo! El corazón de Marta dio un vuelco. María permaneció sentada, llorando rodeada de quienes la consolaban. Pero Marta se levantó sin pensarlo 2 veces. Caminó con pasos rápidos, casi corriendo por el sendero polvoriento. Cada metro que avanzaba era un choque de emociones: esperanza, dolor, confusión, pero sobre todo fe. Y allí, en el camino, lo vio. Jesús de pie, con una serenidad que parecía detener el tiempo. Marta cayó a sus pies, y entre lágrimas pronunció palabras que eran queja y confesión al mismo tiempo. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús la miró con una compasión profunda, un amor que atravesaba todas las dudas y heridas. Marta continuó con la voz temblorosa pero firme: «Pero aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá». El maestro respondió: «Tu hermano resucitará». Marta asintió lentamente. Sabía lo que enseñaban las Escrituras. «Sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección del último día». Pero Jesús dio un paso hacia ella, y su voz resonó con una autoridad que ningún profeta había pronunciado jamás. «Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá». ¿Crees esto? Marta sintió que todo su dolor se estremeció, y desde lo más profundo respondió: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo». Jesús asintió con suavidad. Entonces Marta volvió al pueblo a toda prisa: «María, el Maestro está aquí y te llama». María se levantó inmediatamente, y quienes estaban con ella la siguieron, pensando que iba al sepulcro. Pero no, iba a un encuentro que cambiaría el destino de Betania. Y cuando María vio a Jesús, su reacción fue tan intensa, tan distinta de la de Marta, que aquellos acompañantes quedaron sin aliento. María llegó al lugar donde Jesús esperaba. No caminaba, corría, llevada por un dolor que la quemaba desde dentro. Cuando finalmente lo tuvo frente a ella, cayó de rodillas, inclinándose hasta el suelo, como si el peso de su corazón la aplastara. Entre sollozos, repitió las mismas palabras que Marta, pero con una carga distinta, desgarradora: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Quienes la acompañaban lloraban junto a ella. El ambiente era tan denso que el aire parecía vibrar con el sufrimiento de todos. Jesús observó a María, a los que lloraban, al polvo del camino que se mezclaba con lágrimas humanas, y algo estremeció su espíritu. El Mesías, el Hijo de Dios, se conmovió profundamente. No era simple tristeza, era un temblor de compasión divina frente al dolor de la humanidad. «¿Dónde lo pusieron?», preguntó con voz firme. «Señor, ven y ve». Y entonces sucedió algo que dejó a todos en silencio. Jesús lloró. Un susurro recorrió a la multitud: «Mirad cómo lo amaba». Pero otros murmuraron con amargura: «¿No podía éste, que abrió los ojos de un ciego, evitar que muriera Lázaro?». Jesús avanzó hacia el sepulcro. Era una cueva tallada en la roca, sellada con una gran piedra redonda. El aire olía a duelo, a resignación, como si la muerte declarara su dominio sobre aquel sitio.
Pero al acercarse, el maestro se detuvo. Sus ojos se fijaron en la piedra. Y entonces, con una autoridad que rompió el silencio como un trueno, dio una orden que nadie esperaba. «¡Quitad la piedra!». Los presentes se miraron, desconcertados, y antes de que alguien pudiera moverse, la voz de Marta sonó tensa, quebrada por el miedo y el realismo humano. «Señor, ya lleve. Ha 4 días que está muerto». Jesús la miró con esa misma mirada que la sostuvo en el camino, y pronunció palabras que parecían abrir una grieta en la propia realidad. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Las manos empezaron a moverse. Los hombres se acercaron a la piedra. Los dedos temblaron. El aire se llenó de expectación. Y cuando estaban a punto de comenzar a rodarla, los hombres se acercaron a la piedra del sepulcro, dudando. Nadie quería ser el primero en tocar aquel sello de muerte. Pero la voz de Jesús, grave y llena de firmeza, aún resonaba en la memoria de todos. «¡Quitad la piedra!». Finalmente, uno de ellos apoyó sus manos. Otro lo siguió. La piedra comenzó a moverse, rechinando contra la roca con un sonido que hizo estremecer a quienes escuchaban. Los músculos se tensaron. El sudor corría por las sienes. Cada centímetro que avanzaba liberaba un aire denso y pesado que nadie quería respirar. Al abrirse la entrada, un silencio absoluto cayó sobre todos. La oscuridad del interior parecía un abismo hambriento, un recordatorio cruel de que la muerte había reinado allí durante 4 días completos. Entonces Jesús dio unos pasos hacia adelante. Levantó los ojos al cielo y habló con la intimidad de un hijo que se dirige a su padre. «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que creas que tú me has enviado». Los presentes observaban sin atreverse a mover un músculo. Se podía sentir que algo imposible estaba a punto de ocurrir, algo que superaba todo entendimiento humano. Jesús bajó la mirada hacia la oscuridad de la cueva. El aire pareció detenerse. El tiempo mismo contuvo la respiración. Y entonces, con una voz que retumbó como un mandamiento dirigido al universo entero, «¡Lázaro, sal fuera!». Un murmullo de incredulidad recorrió a la multitud. Algunos dieron un paso atrás, otros sintieron que las piernas les fallaban, pero todos quedaron paralizados cuando desde lo más profundo del sepulcro algo se movió. Un roce primero, luego un sonido de telas arrastrándose, y finalmente la sombra de un hombre avanzando hacia la luz. María llevó las manos a su boca. Marta se quedó sin aliento. Los discípulos abrieron los ojos con asombro absoluto. La figura salió de la cueva. La figura emergió lentamente de la cueva, tambaleándose como quien despierta de un sueño demasiado profundo. Los rayos del sol golpearon los vendajes que cubrían su cuerpo entero, revelando el inconfundible blanco sepulcral. El murmullo de la multitud se convirtió en un grito ahogado. Era Lázaro, el mismo Lázaro que había sido envuelto en lienzos, el mismo Lázaro que había estado 4 días muerto, el mismo Lázaro por quien Betania entera había llorado. Sus brazos estaban sujetos al cuerpo por las vendas, su rostro oculto por un sudario. Sin embargo, avanzaba, guiado por la voz que había atravesado la muerte misma. Marta llevó las manos al corazón, incapaz de contener el temblor que recorría su alma. María cayó de rodillas, lágrimas cayendo como ríos por su rostro. Los discípulos no podían apartar la vista de aquel milagro, ni comprender aún todo lo que significaba. La multitud retrocedió, algunos cubriéndose la boca, otros incapaces de moverse. Era como ver la frontera entre la vida y la muerte romperse en 1000 pedazos. Entonces Jesús habló de nuevo, con una serenidad que contrastaba con el asombro general. «Desatadlo y dejadlo ir». Los hombres se acercaron con cautela, sus manos temblorosas mientras retiraban cada venda. Al quitar el sudario del rostro, todos contuvieron el alto. Los ojos de Lázaro se abrieron,
y miraron directamente al Maestro. Nadie sabía que había visto al otro lado. Nadie oyó lo que su alma había escuchado en la oscuridad. Pero en sus ojos había una mezcla de paz y asombro, como si entendiera algo que ningún otro ser viviente comprendía. Cuando la última venda cayó al suelo, Betania entera se estremeció. Lázaro respiró profundamente y dio su primer paso como un hombre devuelto a la vida. Sin embargo, en Jerusalén, a tan solo unos kilómetros, este milagro comenzaría a encender llamas de tensión entre líderes que no deseaban que la fama de Jesús creciera más. Porque mientras Betania celebraba, la noticia ya empezaba a viajar hacia oídos que no recibirían el milagro con alegría. Mientras en Betania la gente reía, lloraba de alegría y abrazaba a Lázaro como a un tesoro recuperado, la noticia del milagro viajó con velocidad imparable. Los testigos salían del pueblo como mensajeros ardientes, repitiendo lo mismo una y otra vez. «Lázaro vive. Jesús lo llamó del sepulcro y salió caminando. 4 días muerto. 4 días. Ni los profetas hicieron algo así». Cada repetición parecía ser el milagro más grande, más imposible, más innegable. Y cuando esos rumores llegaron a Jerusalén, el ambiente cambió. Los líderes religiosos, fariseos, escribas y sacerdotes se reunieron apresuradamente en el Sanedrín. El salón estaba oscuro, cargado de murmullos y pasos nerviosos. El sumo sacerdote del año, Caifás, observaba en silencio mientras todos debatían con ansiedad. «Este Jesús hace demasiados milagros. Todo el pueblo va a seguirlo. Si continúa así, los romanos pensarán que se levanta un Mesías y destruirá nuestra nación. Ha resucitado a un hombre después de 4 días. ¿Qué sigue?» El miedo brillaba en sus ojos, pero no era miedo santo. Era el temor de perder poder, de perder control, de que la gloria de Dios se manifestara fuera de sus manos. Caifás levantó la voz, cortando el caos. «Vosotros no entendéis nada». Hubo silencio. «Conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Las palabras flotaron en la sala, frías como una sentencia. Muchos bajaron la mirada, otros asintieron con un temblor de duda, pero todos sintieron que algo oscuro acababa de ponerse en marcha. Desde ese día, comenzaron a trazar planes para arrebatarle la vida a Jesús, para detenerlo, para que el milagro de Lázaro fuera el último. Pero en Betania, ajeno a esa conspiración, Lázaro se mantenía a un lado del Maestro con una vida nueva latiendo en su pecho, sin imaginar que ahora él también se convertiría en un objetivo. Porque pronto, muy pronto, la noticia de su resurrección desataría amenazas incluso contra él. Y mientras los líderes tramaban en la sombra, Jesús preparaba a sus discípulos para un camino que los llevaría a un momento que cambiaría la historia del mundo para siempre. Los días siguientes en Betania fueron un torbellino. Personas de todas partes de Judea llegaron para ver con sus propios ojos al hombre que había vuelto de entre los muertos. Algunos entraban a la casa con reverencia. Otros apenas cruzaban la puerta y se quedaban inmóviles, observando a Lázaro como si fuera un misterio viviente. Y cada mirada encontraba la misma verdad. Lázaro respiraba, caminaba, hablaba, vivía. Los rumores crecieron aún más, y la multitud que se reunía en torno a Jesús aumentaba cada día. Muchos venían no solo por sus enseñanzas, sino también para ver con sus propios ojos al testimonio viviente del poder de Dios. Pero esta fama trajo consecuencias. Los mismos líderes que buscaban detener a Jesús ahora también hablaban de Lázaro en sus reuniones. Por causa de él, muchos creen en Jesús.
Si no hacemos algo, todo Judea irá detrás de él. Lázaro debe ser silenciado también. Sí, ahora hasta planeaban matarlo a él, al hombre que solo unas semanas antes yacía sin aliento en un sepulcro frío. Pero Lázaro no tenía miedo. Cada vez que alguien le preguntaba qué sintió, qué vio, qué escuchó, él respondía con una calma que desarmaba a todos. No sé, el silencio era imponente. No sé distinguir bien lo que pasó. Solo sé que su voz me llamó, y la muerte ya no pudo retenerme. Aquellas palabras se esparcían como un fuego imparable. Jesús, mientras tanto, permanecía con sus discípulos, hablándoles con una urgencia serena. Les enseñaba sobre el reino, sobre el propósito de todo lo que estaba por venir, sobre su misión final. La resurrección de Lázaro había sido un signo poderoso, pero también una campana que anunciaba el comienzo de los últimos días, antes de un acontecimiento mucho más grande. Pronto, Jesús saldría hacia Jerusalén para la Pascua. Pronto montaría sobre un pollino, mientras las multitudes gritaban, ¡Hosana! Pronto se levantarían las sombras y la luz brillaría aún más fuerte. Pero en Betania, antes de ese viaje, ocurrió algo inesperado, algo que marcaría a todos los presentes, incluido a Lázaro, y que sería recordado por siglos. Porque una noche, durante una cena en la casa de Simón el leproso, una mujer haría un acto de amor tan profundo que incluso los discípulos quedarían en silencio. Y en el centro de esa mesa, Lázaro se sentaría junto al Maestro. La casa de Simón el leproso, ahora sano, gracias al Maestro, estaba llena aquella noche. Las lámparas de aceite iluminaban las paredes y el aroma de pan recién horneado se mezclaba con el bullicio de los invitados. Jesús estaba allí, sus discípulos también, y a su lado, sentado como testimonio viviente, Lázaro, el hombre que había cruzado el umbral de la muerte y regresado. La gente observaba a Lázaro con una mezcla de respeto y asombro. Simón le ofrecía comida, como si atendiera a un rey. Los discípulos, entre conversación y comida, volvían la mirada hacia él, recordando el momento en que salió envuelto en vendas y aún sin comprender todo lo que aquello significaba. Pero de pronto, en medio del ambiente festivo, ocurrió algo que hizo que todos enmudecieran. María entró en la sala. En sus manos llevaba un frasco de alabastro, sellado, hermoso y extremadamente costoso. El silencio se intensificó cuando se acercó a Jesús, sin decir una sola palabra. Marta la observaba desde la cocina, con los ojos abiertos como platos. Los discípulos miraron entre sí, confundidos. Lázaro, en cambio, la miró con una comprensión silenciosa. María se arrodilló ante Jesús. Con delicadeza quebró el frasco y un aroma poderoso llenó toda la casa. Eran nardos puros, un perfume tan caro que equivalía al salario de un año completo. La fragancia ascendió como si llenara no solo la casa, sino también el corazón de cada persona presente. María derramó el perfume sobre los pies de Jesús, y luego, en un acto de humildad profunda, lo secó con sus cabellos. Nadie se movía. Era un acto tan íntimo, tan lleno de amor, que las palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Pero la voz de uno rompió el silencio. Y la multitud que venía a ver a Jesús y a Lázaro se hacía cada vez más grande. Al día siguiente de la cena en Betania, la aldea amaneció con un murmullo constante. Se preparó para entrar en Jerusalén como estaba escrito. Y cuando montó sobre un pollino, las multitudes que habían visto el milagro de Betania fueron las primeras en correr a recibirlo, agitando palmas, gritando con gozo, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! El eco de ese clamor
resonó en cada colina, y entre todos los que aplaudían, alzaban palmas y lloraban de emoción, estaba Lázaro, vivo por obra del Maestro, presenciando cómo Jesús entraba a la ciudad santa para cumplir el destino más grande de la historia humana. La resurrección de Lázaro había sido un preludio. Ahora, el mundo entero caminaba hacia un sacrificio y una victoria que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Los días que siguieron a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fueron un torbellino de luz y sombras. Lázaro observó de cerca mientras el Maestro enseñaba en el templo, confrontaba a los líderes religiosos y hablaba de un reino que no era de este mundo. El mismo reino cuyo poder lo había arrancado de la tumba. Pero también sentía la tensión en el aire. Había miradas hostiles siguiéndolo a él y a Jesús. Susurros en los callejones. Sombras que se movían con intenciones oscuras. Aún así, Lázaro se mantuvo firme. Había estado 4 días en la oscuridad absoluta. Había escuchado el silencio de la muerte. ¿Qué podía asustarlo ahora? Entonces, llegó la noche en que Judas entregó al Maestro. El arresto, el juicio injusto, los gritos de la multitud manipulada, el peso del madero sobre los hombros del Hijo de Dios. Lázaro, junto con Marta y María, siguió los acontecimientos con el corazón hecho pedazos. Si Jesús lo había llamado desde la muerte, ¿cómo era posible que ahora él mismo caminara hacia ella? Pero aun cuando el sol se obscureció y el cielo tembló, cuando el Maestro entregó su espíritu, Lázaro no perdió la fe. No podía perderla. Había visto demasiado. Había vivido demasiado. 3 días después, cuando la noticia llegó a Betania como un rayo, «El Maestro ha resucitado», Lázaro sintió algo que no sintió ni siquiera cuando salió del sepulcro. Una certeza absoluta, total y gloriosa. Aquel que lo había llamado a él de la tumba, había vencido a la muerte por completo. No para unos pocos días, no para una señal momentánea, sino para abrir la vida eterna a todo aquel que creyera. Lázaro comprendió entonces una verdad profunda. Su resurrección había sido un preludio, una sombra, un anuncio, una voz que apuntaba a un milagro mucho mayor. Porque si la muerte había soltado a Lázaro por la voz del Maestro, el Maestro mismo había destrozado las cadenas de la muerte para siempre. Betania volvió a la calma con el tiempo. Lázaro siguió viviendo, testificando, repitiendo una y otra vez la historia que jamás se cansó de contar. Yo estuve muerto, pero él me llamó por mi nombre. Y cada vez que alguien lo escuchaba, sus corazones ardían. Lázaro de Betania no solo fue el hombre que regresó de la tumba, fue el testigo silencioso de un poder que cambió el curso de la historia humana. Un recordatorio eterno de que la voz del Hijo de Dios puede atravesar cualquier obscuridad y traer vida donde no la hay. Así terminó su historia en la tierra, pero no su impacto. Porque mientras exista alguien que crea en el poder del Maestro, el eco de aquella voz seguirá resonando. Lázaro, sal fuera.